Hay libros que uno lee y luego hay libros que parecen leernos a nosotros. 1984 de George Orwell es, sin duda, uno de ellos. Ojo, cuando se publicó en 1949 no era una profecía, sino una advertencia. Una que, como vamos a ver, hoy se siente más real y sobre todo más urgente que nunca. Desde la primera página, Orwell nos suelta esta frase así, de golpe. Y no es solo un eslogan en un cartel, es la realidad aplastante de ese mundo. Es la promesa, o más bien la amenaza, de una vigilancia total y absoluta. Bueno, la historia nos lleva a Oceanía, un superestado totalitario que vive en un estado de guerra perpetua. Aquí, un único partido, el INSOC, tiene el control absoluto de todo. La sociedad vive bajo una vigilancia constante, donde cada palabra, cada gesto, incluso, imagínense, cada pensamiento es monitoreado. El control del partido se ejerce a través de 4 ministerios, y aquí es donde la lógica se retuerce hasta volverse irreconocible. A ver, el Ministerio de la Paz se encarga de la guerra, el de la abundancia, del racionamiento y el hambre, el de la verdad, de la propaganda y las mentiras, y el más aterrador de todos, el Ministerio del Amor, que usa la tortura para imponer lealtad. Cada nombre es una mentira deliberada. Y a la cabeza de todo esto, la figura omnipresente del Gran Hermano. Su rostro está en todas partes. Pero, ¿es una persona real? Lo más probable es que no. Inspirado en líderes totalitarios como Stalin, el Gran Hermano es más bien la encarnación inmortal del partido, un símbolo diseñado para concentrar todo el amor, toda la lealtad y, por supuesto, todo el miedo. Es un dios al que es obligatorio adorar. Pero el control en Oceanía va mucho más allá de la vigilancia física, El partido ha desarrollado herramientas que son mucho más sutiles e insidiosas, herramientas para dominar la mente humana, para controlar el pensamiento mismo. La primera herramienta es la neolengua. No es solo un idioma simplificado, para nada. Su objetivo es reducir el rango de pensamiento. La idea es que si no existe una palabra para un concepto, por ejemplo, libertad, entonces el concepto mismo deja de existir en la mente de las personas. El objetivo final es hacer que el crimental, o sea, el crimen de pensamiento, sea literalmente imposible. A ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues palabras complejas con matices emocionales simplemente se eliminan. En lugar de decir malo o terrible, se usa no bueno. Toda la sutileza se pierde. Y conceptos fundamentales como justicia o libertad se borran del diccionario, con la esperanza de que con el tiempo también se borren del pensamiento. Y si eso les pareció retorcido, esperen a oír sobre la segunda herramienta, que es aún más profunda. El doble pensar. Es un mecanismo psicológico de supervivencia, la habilidad de tener en la cabeza 2 ideas completamente contradictorias al mismo tiempo, y aceptarlas como si ambas fueran verdad. Orwell lo define a la perfección. Es saber que se está alterando la realidad, pero al mismo tiempo creer sinceramente en la nueva versión. Es decir, mentiras y creer en ellas con todo tu ser. Es el acto fundamental del partido. Usar el engaño de forma consciente mientras se mantiene una firmeza absoluta. Es, en pocas palabras, la anulación de la realidad objetiva. Pero en medio de este sistema tan asfixiante, emerge una historia humana. La de un hombre que en silencio decide resistir. Él es Winston Smith, un miembro del Partido Exterior cuyo trabajo en el Ministerio de la Verdad es, irónicamente, destruir la verdad. Día tras día, reescribe la historia para que encaje con lo que el partido dice hoy. Y su primer acto de rebelión, su primer criminal, es algo tan simple como comprar un diario y empezar a escribir sus propios pensamientos, intentando preservar su propia memoria. La rebelión de Winston se intensifica cuando una joven llamada Julia le pasa una nota secreta. En un mundo donde las relaciones personales y el deseo están prohibidos para que toda la lealtad vaya hacia el partido, su romance clandestino se convierte en el máximo acto de desafío político. Es una afirmación de su individualidad. Pero la trayectoria de su rebelión es inevitablemente trágica. Lo que empieza con un pensamiento, lleva a un diario, a un amor prohibido, a la búsqueda de una resistencia secreta. Pero al final, todo es una trampa. La policía del pensamiento lo captura, y en el Ministerio del Amor es sistemáticamente quebrado. Su individualidad es destruida, aniquilada, hasta que solo queda una cosa, el amor por el Gran Hermano. Para entender de verdad la profundidad de 1984, es crucial entender al hombre que lo escribió y el mundo que lo rodeaba. Porque esto no es solo ficción, es un reflejo de una realidad que era aterradora. George Orwell, que en realidad se llamaba Eric Blair,
Era un socialista democrático convencido. Su experiencia luchando contra el fascismo en la Guerra Civil Española y su visión de los regímenes totalitarios le dieron una perspectiva única. Y esto es fundamental entenderlo. 1984 no es un ataque al socialismo, es una advertencia universal contra el totalitarismo, venga de donde venga, sea de izquierda o de derecha. El contexto lo es todo. Cuando Orwell publicó la novela en 1949, el mundo estaba marcado por regímenes totalitarios. El estalinismo en la Unión Soviética, el nazismo en Alemania, el fascismo en España. Orwell vio de primera mano cómo el Estado podía devorar cada aspecto de la vida pública y privada. Por eso mismo, para Orwell, la sociedad de 1984 era la antítesis de sus creencias. Como él mismo escribió, el verdadero objetivo del socialismo era la fraternidad humana, no un estado de vigilancia y opresión. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, la más importante. ¿Por qué esta novela, escrita hace más de 75 años, se siente más relevante que nunca? La respuesta parece ser un sí rotundo. Las advertencias de Orwell han trascendido su tiempo y ahora describen, de una manera bastante inquietante, aspectos de nuestro propio mundo. Los paralelismos son, la verdad, escalofriantes. El Ministerio de la Verdad resuena en nuestra era de posverdad y fake news. El Gran Hermano se refleja en la vigilancia estatal y corporativa, lo que ahora llamamos capitalismo de vigilancia. Las telepantallas son nuestros dispositivos inteligentes, siempre escuchando. Y el doble pensar, bueno, se manifiesta en esa aceptación de hechos alternativos frente a la evidencia. Y esto no es una coincidencia. Miren este dato. Después de que una asesora política estadounidense usara la famosa frase «hechos alternativos» en 2017, las ventas de 1984 se dispararon en casi un 10.000%. Esto demuestra cómo la novela sigue siendo la referencia cultural a la que acudimos para entender la manipulación de la realidad. Pero hay una diferencia clave. En Oceanía, el control se mantenía a través del miedo y la fuerza. Hoy, a menudo, es a través de la conveniencia. Entregamos voluntariamente nuestra privacidad a cambio de servicios. La información no es necesariamente destruida, sino que es ahogada en un mar de ruido y desinformación, haciendo que cada vez sea más difícil saber qué es verdad. Y así, la advertencia de Orwell nos deja con su pregunta más profunda y perturbadora, una que resuena con una fuerza especial en nuestra era digital. Si el concepto de verdad objetivo se erosiona, si el pasado puede ser alterado y los hechos se vuelven maleables, entonces, ¿qué es real?